Continuamos. Entonces, hacemos lo siguiente. A ver. ¿Ah? Vamos a colocar cargas del puente. ¿Por qué cargas del puente? Porque, bueno, cuando hagamos a estabilidad, hay dos casos, que es estribo con puente y el otro caso sería estribo como si fuera un muro de contención solo. Estribo sin puente. El puente le da estabilidad, ¿no? Porque por la carga carga de compresión que le pasa. O sea, hay que darnos cuenta cuál es el caso más crítico. Son las cargas, a ver, esto de acá es el, todo lo que viene acá es el estribo, ¿no? Por ejemplo, cuando es mínimo, L es 0,9 en carga muerta. Es decir, que acá es 0,9. Pero acá lo voy a hacer con otro color. Cuando es máximo, el de acá es 1,25. El de omega, cuando es mínimo, es 0,65. Y cuando es máximo, es 1,50. LB, cuando es de resistencia 1, acá es 1,0. Y acá sería 1,35. En el LSY, no, está mal. En cargas de gravedad, ¿no? Cargas de gravedad. En cargas perdón, cargas verticales. El EB, claro, está bien, sí, está bien. Es 1,0 y acá sería 1,35. ¿Ok? 1,35. Bien. El S, acá en ambos casos sería 1,75. 1,75. ¿Ok? Cuando hablamos de evento extremo, acá todos son unos. 1,0, 1,0, 1,0 y acá sería 1,0 también. Y acá, no, acá en carga viva sería 0,5. 0,5. Cuando es de servicio, sí todos son unos. 1. Y acá 1,0 por las puras, por lo que podría colocar 1 nada más. Si no me hago 1, 1, 1. Acá sería 1, 1 y 1. Ahora, cuando es en las cargas del puente, acá es 0,9, acá es 1,25, en de omega sería 0,65, acá sería 1,50, acá sería como 1, como 1, como 1 y como 1. Y luego en el L, L y M que estamos colocando, acá sería 0 con decir resistencia, y acá sería 1,75. Acá sería 0,5. ¿Ok? 0,5. Y acá colocaríamos el valor de 1. Entonces, estas serían las cargas. Cargas verticales. Esas serían todas mis cargas verticales. ¿Ok? Entonces, después de sumar todas mis cargas verticales, acá haría el total. ¿Dónde? Acá. Ahí. O sea, la suma de todos ellos. Acá también.
Acá también. Y bueno, acá borramos este de encima. Y tendría esta carga vertical. Y borráramos finalmente este de acá abajo. Y acá obtengo otra carga vertical. A sumatoria totales. ¿Ok? Entonces acá estamos teniendo simplemente cargas verticales. ¿Por qué cargas verticales? Porque las cargas verticales son estabilizadoras. Mientras que las cargas horizontales generalmente son cargas volcantes, ¿no? Entonces estamos haciendo ahorita porque son cargas verticales, que son cargas que van a estabilizar a mi muro de contención, a mi estribo. Entonces digamos lo siguiente. Después de hacer esto, acá digo, mira, acá como son cargas verticales, va a ser carga vertical última de lo que es resistencia 1A. ¿Ok? Sería eso. Carga vertical última de la resistencia 1A. O carga vertical, voy a colocar acá, de la resistencia 1A. Carga vertical de la resistencia 1B. Carga vertical del evento extremo 1. Carga vertical del servicio 1. O sea, sumamos todos, considerando con puente y sin puente, ¿no? Estribo con puente y sin puente. Son dos casos, ¿no? Dos casos que estamos trabajando. Aquí voy a colocar dos casos. Entonces, estribo con puente y estribo sin puente. Y estamos viendo lo que son cargas verticales. Entonces, así como veo cargas verticales, también voy a ver lo que son los momentos por esas cargas verticales. Y voy a aplicar lo mismo, ¿ok? También los momentos por esas cargas verticales. Entonces, no solamente serían los Bs, sino también serían los momentos, ¿ok? También serían los momentos por esas cargas verticales. Ahora vamos a aplicar acá las cargas horizontales. Pero acá debería ser así, ¿no? O sea, este de acá también sale un momento por 1, acá. Un momento, a ver, un momento de evento extremo 1 y un momento de servicio 1. O sea, también voy a tener ahí, o sea, no solamente para cargas, también para momentos flectores. Pues ahora vamos a ver el caso de cargas horizontales. Cargas horizontales. En cargas horizontales, de la misma manera. Borro todos estos de acá. Y está. Se fueron. Están. Ahora, ¿quiénes vendrían? A ver, como cargas horizontales. Sería, en primer lugar, las horizontales son todas las cargas que son críticas, ¿ok? O sea, las que van a eh, volcar a la estructura. No tengo, por ejemplo, en esas cargas, en estas caras horizontales, no tendría carga muerta. Pero sí veo que el primero que aparece sería la carga, la componente LSX. Entonces acá coloco el LSX. ¿Quién más seguiría? El LSX. A ver, ya está el LSX.
El EH. El EH y el EQ, pero sería el EQ del terreno. El EH y el EQ del terreno. Entonces acá colocaríamos, faltaría el EH y acá tendríamos lo que es el EQ del terreno. ¿Quién más tendría? EH, el EQ del terreno. Y bueno, en el caso que predomine el 0.5 del PIR, podría ser el 0.5 del PIR o el PIR completo. Entonces acá podríamos colocarle simplemente lo que es el 0.5 PIR. Cero punto cinco. ¿Sí? Profe, 0.5. una pregunta. Si, Sí, si el PIR, si el PIR, digamos, contempla, ¿no?, la fuerza inercial tanto del peso propio del estribo y del suelo, y al sumarse con la fuerza sísmica del suelo, ¿no se estarían duplicando los efectos? claro, te entiendo. Es el que tú te refieres, ¿no? Que el de acá, es diferente, porque el, ese se refiere a la masa inercial, entiendo. O sea, es la masa inercial. O sea, Mientras que es el la otro, fuerza, o sea, es la fuerza que tiende a oponerse a que se mueva, digamos, todo el cuerpo, ¿cierto? sí, en cambio el otro es el empuje amplificado por el sismo. El otro es el empuje amplificado por el sismo, mientras el otro sería la masa debido a la masa inercial. Pero se considera en un tipo de análisis y en el otro no. Por ejemplo, ¿en qué caso? Se considera en el caso de estabilidad porque es el más crítico, pero en el diseño de pantalla no se considera. Se considera solamente lo que es el PIR, solamente considera la masa de la pantalla, más no la masa del suelo, ¿no? O sea, en este caso del crítico sí se considera todo. Eso está acá en la norma, mira. Acá está, a ver, acá lo coloqué. Es una buena pregunta, ¿no? También me lo he hecho. La fuerza lateral se aplicada al muro debido a la presión del terreno y el sismo se determina considerando el efecto combinado. ¿Ok? El PIR es de estos dos. Eso donde lo encontramos está en el... A ver, está acá arriba. Lo vi por acá. Aquí está, mira, el PIR. ¿No? Dice, la fuerza total aplicada en el muro debido ¿no? Al sismo deberá ser determinada considerando la combinación del efecto, ¿no? Del PA más el PIR, ¿no? Y el PIR, ¿quién se considera? Esta parte de acá, ¿ok? Por eso es que también es una buena pregunta, ¿no? Por eso también incluso acá la norma te dice, no aplicas siempre, no aplicas el 100% del PIR, aplicas el 50%, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con el PAE. Este PAE acuérdate que es el empuje estático más el sismo. Y sería, si el empuje estático más el sismo más el 50% del peso inercial, o sea, se toma el mayor de los dos. Se toma el mayor de los dos. El estático más el sismo y el PIR, la mitad del PIR. O la mitad del estático y sismo en el caso de que fuera mayor al empuje del estático más el PIR. O sea, estas dos combinaciones se toman. No sé si me entienden, ¿no? O sea, en verdad no se toma todo el PIR, sino el 50% de él, ¿no? El 50% de él. Ya, en el otro caso, cuando estamos trabajando para el diseño de pantalla,
ahí sí solamente trabaja para el diseño estructural del muro de contención, ahí sí simplemente es el PIR y simplemente con el KW. ¿Ok? Está ahí también, en este artículo. Pero se consideran, o sea, todo el sismo es el PAE más el 0,50 del PIB, ¿no? Eso está acá. Y este PIR es K sub H por el K, por el peso del muro, más el peso del suelo, ¿no? Del relleno. Y lo que estamos hablando acá, esta parte de acá, es lo que está acá. Es la combinación del 100% del empuje sísmico, el PAE, más el 50% de la masa inercial, de la fuerza inercial del muro. O la combinación del 50% del empuje sísmico, el cual no debe ser menor que la fuerza sísmica activa, que es el EH. ¿Ok? No debe ser menor, o sea, debe ser mayor, no debe ser menor. Con el 50% de la fuerza inercial del muro, del PIR. O sea, finalmente, para investigar la estabilidad del muro y la combinación del PAE con el PIR, porque es una muy buena pregunta, ¿no? Parece que se duplicaran, ¿no? O sea, en verdad parece que se duplicaran. O sea, parece que se duplicaran las fuerzas. Dicen, ¿no? Y considerarlos para la ocurrencia, se deben tomar los siguientes casos que deben ser investigados, ¿no? O sea, considerar los siguientes dos casos. ¿Ok? O sea, eso te dice la misma norma. No sé si se entiende. Acá te dice no. Y para que, vean, la carga lateral total aplicada en el muro debido a la fuerza sísmica va a ser el P sismo, el cual deberá determinarse considerando las siguientes combinaciones. O sea, el P sismo es este de acá, ¿no? Es él o él, cualquiera de las dos, pero el más crítico de los dos. Pero te das cuenta que si, este es el caso generalmente que gobierna, pero no por mucho, por poco. A veces gobierna él, pero generalmente gobierna él. Cuando gobierna él, solamente considera el 50% de la fuerza inercial del muro, no el 100%. Por eso este caso yo he puesto acá, en nuestro murito, ese 0,5 PIR. ¿Por qué? Porque acá estoy considerando que el PAE más 0,5 del PIR va a ser mayor que el máximo de 0,5 del PAE y el EH más el PIR. Pero ten cuidado en la combinación, ¿no? Porque si esto fuera así, si gobernara el otro, sería 0,5 del PAE, ¿no? 0,5 del PAE. Quiere decir que vas a considerar la mitad del sismo. O sea, el EQ sería la mitad nada más. En el otro caso, ¿no? O sea, si fuera en el otro caso, él sería 0,5 y él sería el 1. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Yo creo que con una leída así pausada sí se completará, pero gracias, profe. Ok, está bien. Entonces, ya tenemos el LCX, el LH, el EQ de terreno, el 0,5 PIR. ¿Ok? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que si él gobierna, acá sería, miren, acá sería así. Sería 1 de él y 0,5 de él, ¿no? 0,5 y el PAE sería LQ más, más LH más LQ de terreno. Si fuera el otro, sería el máximo de 0,5 PAE y el EH. Este 0,5 de PAE, dices tú, ¿no? ¿Quién es? Entonces, eso quiere decir que al revés sería 0,5 acá y acá con el PIR sería 1 ahí, ¿no? De esa manera estamos haciendo el cálculo para considerar lo que es el sismo. Ahora, tenemos nada más a ellos, ¿no? O sea, ¿quién más faltaría?
Y ahora, cargas del puente que sean horizontales. Solamente tenemos dos. Tenemos el sismo y el frenado. Entonces acá solamente tengo lo que es el P, el EQ, y tengo lo que es el frenado. Entonces, eso sería lo que es las cargas del puente. Cargas del puente. Ahora, esto sería por acá. Y todo lo que estamos viendo en estas cargas serían, ¿sí? Entonces tenemos esa parte. Y ahora vamos a llenar cuánto serían las cargas, ¿no? Las cargas horizontales tendríamos. Y bueno, serían claro, serían cargas horizontales. Ya no sería V de vertical, sería H de horizontal. Y eso sería hasta acá, para el servicio 1, para las cargas de evento extremo, para lo que es la resistencia 1 máxima, que es el B, y que es la resistencia 1 mínima. Okay. Para diseño estructural, de frente utiliza resistencia 1B. Para estabilidad utilizas el mínimo y el máximo, porque a veces te sale que el mínimo con el 1A es más inestable que con el 1B. ¿Ok? Y acá diríamos estribo y puente. Entonces, ¿por qué estoy separando estribo y puente? Porque cuando hagamos el análisis, vas a decir, en un caso considero que tengo estribos, y en el otro en un caso considero que tengo la carga del puente, y en el otro caso no lo considero y veo cuál es el más crítico, ¿no? O sea, tenemos que analizar esas condiciones. No solamente en el cálculo manual, también en el cálculo con el software, ¿no? O sea, defines todas las combinaciones, perdón, defines todas las cargas, y luego en las combinaciones vamos editando, ¿no? Y en el análisis sin puente, ¿le ha pasado que es el que ha sido más crítico o siempre el análisis con puente es el más crítico en la estabilidad del estribo? En estabilidad, a veces el análisis sin puente es más crítico. Ah, sí, Porque miren este, estas cargas verticales del puente estabilizan, pues. O sea, es como es un decirte, análisis como por etapas constructivas, ¿no, profe? sí, generalmente en puentes se analiza y diseña el proceso constructivo. Imagínate que tienes un bidón, es un bidón de agua, el bidón de agua. Aunque esté el bidón vacío o con poca carga, con poca agua, y tenemos el bidón de agua, pero lleno, así el ras, lleno. ¿Cuál es más fácil que tú le puedas empujar? El vacío, ¿no? El vacío, ¿no? Y el lleno no. ¿Por qué es más fácil empujar el vacío y deslizar el vacío? No solamente empujarlo, sino también deslizarlo. ¿Por qué es más fácil voltearlo y empujarlo y todo? Porque tiene menos carga. Y cuando tiene mayor carga, cuando está lleno, es más difícil. Igual es en un puente, ¿no? Tener más carga es como si tuvieras acá el el P del puente. Entonces, en algunos casos, la carga del puente estabiliza y hace que sea más difícil voltearlo. Entonces, acá es más fácil voltear, perdón, mejor lo pongo, es más inestable. Inestable. Entonces, te das cuenta que cuando no tiene esa carga es más inestable y cuando tiene mayor carga es más estable. Entonces, tenemos bastantes condiciones de carga en el cual tenemos que analizar, ¿no? Sin puente, sin puente. Por ejemplo, acá no tienes cargas horizontal, no tenemos la carga, claro, incrementa la carga vertical, que va a ser el caso de que va a estabilizar el volteo, pero en cargas de presiones admisibles puede incrementar la presión admisible, ¿ok? O la carga capaz de frenado, ese no es tan grande, ¿no? Para que sea más inestable, o el PQ tampoco es tan grande, ¿no? O sea, hay que ver todos los casos de carga posibles que podamos tener en el análisis.
A ver, esto lo elimino. Y acá comienzo con, a ver, nuevamente. El LCX, el LCX sería 1,75, ¿no? Acá, a ver. El LC es 1,75. Acá también sería 1,75. Ok, en evento extremo, esto sería 0,5. Y en servicio, él sería como 1. El empuje horizontal, eso sería como 1,50. 1,50. Él es, en evento extremo, él es como 1 y él es como 1. En sismo solamente hay en evento extremo. Entonces, él sería 0, 0, y él sería como 1. ¿Ok? Él sería como 1, y acá sería también como 0. Ahora, el PIR, ¿no? El PIR es sismo. Entonces, igualito, sería 0, 0, 1 y 0. En el puente, para el puente sería igual y lo mismo, pero que acá es con otro color. Estaba haciendo, que sería 0, 0, 1 y 0. Y para el frenado, bueno, acá sería 1,75, 1,75. Acá sería en evento extremo es 0,5 y en servicio esto es 1. Y bueno, estas cargas de acá son cargas horizontales. ¿Ok? Acá anteriormente habíamos dicho, estos son momentos por cargas verticales. Pero acá sí. Este era momentos verticales por la combinación R1A. Momento vertical por la combinación R1B. Momento por cargas verticales de la combinación de evento extremo 1. Y momento vertical por la combinación de servicio 1. Es la suma de lo anterior, ¿no? Esto de acá, igual manera. Diríamos, acá tengo los momentos horizontales de la combinación R1A, los momentos por carga horizontal de la combinación R1B, el momento por carga horizontal de la combinación evento extremo 1 y el momento por carga horizontal de la combinación servicio 1. Entonces, con esas dos combinaciones voy a calcular eh, lo que es los cargas, ¿ok? Horizontales y verticales. Tenemos las cargas horizontales y verticales. Entonces, ahora voy a verificar volteo. A estabilidad. Entonces diríamos volteo respecto al punto. ¿Y respecto a qué punto sería? Bueno, hemos analizado, sería respecto al punto O. ¿Ok? Este de acá voy a colocarlo bien. Y el punto O sería este de acá. Un color rojo voy a colocar. Momento respecto al punto O. Acá voy a colocarle volteo respecto al punto O. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ir, por ejemplo, con todas las combinaciones.
sea resistencia, evento extremo, ¿no? Primero diríamos resistencia. Para la combinación de resistencia, 1A, diríamos, este X sub 0 va a ser igual al momento vertical, que es estabilizante de la combinación, el momento vertical de esa combinación, menos el momento horizontal entre la carga última, entre esta carga, ¿ok? Esa combinación. ¿Y qué más? Bueno, calculamos ese X sub 0, que sería el momento por cargas verticales menos el momento por cargas horizontales entre la carga vertical. De tal manera que la excentricidad sea igual a B medios menos este X sub 0. ¿Qué cosa quiere decir esto? Miren, lo siguiente. Es como si tuviéramos un muro de contención de esta manera. Un dibujo rápido voy a hacer. Aquí, en donde este es el suelo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la diferencia. Momentos verticales menos momentos horizontales. Mientras que, ¿y todo respecto a quién va a ser esto? Respecto a este punto. ¿Ok? Este punto de acá. Punto O. Si esto fuera el punto O, entonces dirías lo siguiente. Oye, acá tengo unos momentos verticales o momentos de cargas verticales, pero también tengo, que son los que tratan de empujar y hacerlo girar, pero también tengo un peso P, y ese peso viene acompañado un momento de cargas verticales, hacer así. Tengo un momento de cargas verticales, tengo un peso, una carga vertical, y acá tengo un momento de cargas horizontales. ¿Ok? Así. Y acá tengo el peso. De tal manera que la resultante de ellos, no, estaban al revés. Entre las verticales va para allá, que tratan de estabilizarlo, y la horizontal trata de voltearlo, ¿no? En ese sentido. Pero sería así. Entonces, el muro tiene que terminar estable. Por eso ponen MB menos MH. Quiere decir que la resultante de los dos va a ser la siguiente. Va a haber una resultante de ambos. Y la resultante tiene que ser estable. Porque imagínate que el MH fue, el momento de cargas horizontales fuera mayor que el de cargas verticales, entonces estaría volteando. Entonces, esto de acá tiene que ser la resultante, que tiene que ser el MB menos el MH. ¿Ok? Entonces, ubicamos el punto. ¿Dónde se encuentra eso? Y eso estaría ubicado por acá. A ver, ya sería algo así. Vamos a hacer algo más interesante acá. Voy a hacer que esto sea
acá, acá, y esto así. Algo así. Menos, menos. Ya, por acá. Y listo. Entonces, ¿quién es ese X sub 0? Este X sub 0 va a estar acá. En primer lugar, la mitad va a ser el de medios. Y el X sub 0 probablemente se encuentre acá. Por acá está el centroide. La resultante, ¿no? Esa resultante, donde se ubica esa carga. Esto de acá va a ser el X sub 0. Y esta mitad va a ser el B medios. Y este pedacito que ves acá es la excentricidad. Entonces la excentricidad va a ser B medios menos X sub 0. ¿Ok? De esa manera, esa excentricidad va a ser B medios menos X sub 0. ¿Ok? ¿Entendió? Entonces yo creo que estamos bien hasta acá. Cuando es resistencia 1, cuando hablamos de resistencia 1, esta excentricidad tiene que ser menor que una excentricidad máxima, que es B tercios. Cuando es resistencia 1A. Si fuera resistencia 1B, esta excentricidad sería también menor que B tercios. Y si fuera la combinación, ¿ok? Si fuera una combinación, por ejemplo, de, de evento extremo, entonces, ¿qué sería? Por acá está eso. Este, acá está el otro que les comenté, ¿no? Así es el terreno, H medios. Aquí está deslizamiento, volteo y capacidad de carga. Y aquí está, por ejemplo, esta excentricidad. Bueno, este EB tercio sería suelo no rocoso, no roca, suelo normal, suelo, ok, no roca. Cuando fuese el otro, esta excentricidad tiene que ser menor. Si utilizas el gamma EQ, estos son los gammas, utilizamos el gamma EQ de 0.4, ok, si fuera 1 sería 0.4. Entonces acá dirías, cuando es así dirías, para un gamma EQ de 1, entonces la excentricidad tendría que ser menor o igual que 0.4 P. Y si utilizamos un gamma IQ, por ejemplo, de 0.5, porque acá finalmente 1 por 0.5, tu gamma va a ser 0.5. Si el gamma EQ fuera 0.5, entonces la excentricidad tiene que ser menor o igual que quién. O sea, cuando es 0 es B tercios y cuando es 1 es 0.4. Entonces 0.5 es a la mitad, dirías. B tercios, un medio.
de B tercios más 0.4 de B, que sería 4 décimos de B, ¿a cuánto sale esto? Sería 10 más 12, ¿no? 22 entre 2 sería 11, 11 entre 30. Sería 11 entre 30 B. ¿Cuándo? Cuando el gamma de Q es 0,5. ¿No? Y eso les parece lo que vamos a usar, ¿no? Porque ahí tenemos que nuestro gamma de Q arriba es 1, pero por 0.5 del pi, ahí usamos menor. Bueno, esta excentricidad que calculamos de esa manera tiene que ser así. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, de su figura, entonces uno podría concluir que si tengo digamos, si no está pasando por volteo, aumentaría la punta. Sí, sí. De esos dos, a ver, mira, aquí está. El, el que más te conviene aumentar generalmente, técnicamente sería el talón, pero la punta también ayuda. ¿Ok? Pero es más fácil aumentar la punta. Constructivamente es más fácil aumentar la punta. Porque como aumentas el talón, aumenta la excavación. Más talón hago, más excavación hago. En cambio, con el otro no tanto, ¿no? Esto nomás. En cambio, con otro, si llevas todo esto para escapar, para hacer el muro. Así sí me dejo. Pero, o sea, te ayuda más cuando empiezas a calcular, te ayuda más que tú hagas crecer el talón que la punta. El talón que la punta, ¿no? Te ayuda más. ¿Por qué? Botas, ¿no? Botas, o sea, este de acá es crecer, hago crecer más esto. Y el E crece, ¿no? De esa manera pasa. A ver, ¿ok? Y con el X cero también, ¿no? Entonces, a ver, este es el E, por si acaso. El E. Esa excentricidad, esta excentricidad, ¿no? Eso también está acá. A ver, está en el capítulo 11, también está más arriba, ya está eso. Claro, esto. Aquí está. Estabilidad, deslizamientos. Acá te hablo de lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Del gamma y Q, por ejemplo. Del gamma y Q cuando es 1, cuando es 0, entre 0 y 1, ¿ok? Aquí el centro de gravedad, por ejemplo, del muro. El caso A, estos casos de carga. Bueno, este de acá también que estamos viendo. Cálculo de la presión sísmica. No, eso no. Estaba por arriba, a ver. ¿No? Acá la resistencia pasiva, el sliding, límites de excentricidad también, ¿no? Límites de excentricidad. Acá están los casos de carga. Acá están para lo que son la capacidad admisible. ¿Ok? Esto es para capacidad admisible, ¿no? Es otro, para capacidad admisible. Que vamos a ver ahora también, una zapata. Ahorita no estamos viendo eso, ahorita estamos viendo lo que es el tema de la estabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de volteo, en general, en general, lo que se hace es lo siguiente. Eh, Acá no se calcula, no es el típico que nosotros consideramos, oye, el factor de seguridad, ¿no? No, acá en la norma, el ASHTO lo que hace es controlarte las excentricidades. El ASHTO lo que hace es controlarte las excentricidades, ¿ok? Para esos casos. 11.6.3.3, o sea,
esto no te da un factor de seguridad y dice, oye, lo haces con este factor de seguridad, sino te dice, tienes que controlarte las excentricidades, ¿no? Límites de excentricidad, por ejemplo. ¿Ok? Para los tipos para cuando son roca, cuando son suelos y todos esos temas. Acá te dice, ¿no? Por ejemplo, te dice 2/3, dice, ¿no? Te da acá te indica, no te da como número, pero te da al menos como letras, o sea, como en palabras te lo indica, ¿no? Que te dice que esto debe estar, por ejemplo, entre los 2/3. Debe estar entre los 2/3. A ver, para fundaciones en suelo, la ubicación de la resultante de la reacción de la fuerza deberá estar entre el, el 2/3, entre la mitad, ¿no? De los 2/3 de la base del muro. En al menos, ok, ¿no? La mitad de 2/3 de la base del muro. Entonces, ¿eso qué sería? Sería la mitad de 2/3 sería 1/3, pues, ¿no? De tercios. Y por las fundaciones en roca, la ubicación de la resultante de la reacción de la fuerza deberá estar en la mitad de un 90, ¿no? En la mitad, ¿no? De un noventavo de la base. Es 1/90. Y la mitad de 90 sería 45. ¿Ok? Eso sería de esta manera. Eso sería para resistencia 1. A ver, ya. Ahora vamos a hablar también de deslizamiento. Deslizamiento. Hemos visto el volteo y ahora deslizamiento. Ojo que cuando te dice MB y MH, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el momento de carga vertical tiene que ser mayor que el momento por carga horizontal. Siempre. ¿Ok? Cuanto mayor, cuanto menor, lo vas a controlar con las excentricidades. Ojo. ¿Ok? Profe, en este volteo no ha hecho participar al empuje pasivo, ¿no? O sea, digamos, con una fuerza estabilizadora. No lo hagas participar nunca. No recomiendan. En el libro de Brajadas, por ejemplo, tampoco recomiendan hacerlo participar, ¿no? Lo que puedes hacer participar sería en antilizamiento, pero no para él, sino no acá, ¿no? Por eso acá lo pongo así como punteado. No considerar. Se recomienda no considerar. Entiendo porque está el cauce, digamos, no, del río y podría socavar, pero si tuviéramos muros de contención, ¿no? O sea, capaz si tienes uno donde esa es una carretera abajo, es un puente con carretera y acá está seguro que acá va a estar compactado con asfalto y todo, y sí consideras el pasivo. Pero si no, puede haber problemas de cohesión, incluso si no forma parte de una estructura abajo, ni lo compactan, no dejan el relleno, colocan el relleno nada más y lo compactan, no hay nada, ¿no? O sea, no es mejor no considerarlo en esos casos, para puentes. Ok, Pero sí profe, y de considerar el pasivo, profe, ese de disculpe, acá sí de considerar, consideras. Si utilizaría un dado, ¿cómo le llaman? Un diente. ya, o un diente. Ajá, ahí sí lo considero en el diente, porque el diente está debajo de la cimentación y eso está compactado, pues no. Pues acá sí considero. Pero lo que está arriba, se recomienda no considerarlo. ¿Por qué? Porque no te aseguras tú que el pasivo, que tengas las condiciones adecuadas para poder ejercer un empuje pasivo, ¿no? Y estás del lado de la seguridad si no lo consideras. De acuerdo, profe, y cuando considera el pasivo, ¿considera usted el 100% de su capacidad o una fracción? El pasivo se considera al 100%, pero acá del diente. Del otro nunca, yo no, yo nunca considero el pasivo. Personalmente, yo nunca considero este pasivo.
¿ok? O sea, considero solamente el 100% del pasivo de él, pero este de acá, personalmente nunca lo considero. De acuerdo, es como un seguridad, pero usted considera todo, ¿Todo a qué te refieres? o sea, todo el empuje pasivo, porque como el empuje pasivo, digamos, el K pasivo te puede dar en orden de 4, es como que 8 veces más que el empuje activo, ¿no? O sea, que el K Ujú. activo me refiero. Entonces, sale por lo general un montón de fuerza, ¿no? Entonces, puede llegar en un momento cuando haces el equilibrio, digamos, de estabilidad, que el empuje pasivo es tan grande que empuja el suelo hacia adentro, pero eso es mentira, pues, ¿no? No, no, es que el empuje pasivo nunca empuja. El empuje pasivo es una reacción ante una acción. O sea, cuando tú accionas, o sea, el empuje pasivo no te va a empujar si no hay una reacción frente. O sea, el empuje pasivo del suelo es, ¿qué se refiere? Que es cuando el suelo se resiste a ser deformado. Pero si no hay una fuerza que quiera deformar al suelo en esa dirección, el empuje pasivo no es que quiera decirte que te va a empujar, ¿no? O sea, el empuje pasivo no es así. Es una acción que corresponde es una reacción que corresponde a una acción, ¿no? El empuje pasivo es la resistencia a a la deformación que ejerces al muro, al empuje que cuando empujas, perdón, al empuje que se está dando, ¿no? O sea, el empuje activo, todo él, con el sismo y todo, va a tratar de empujar al muro con las cargas verticales. Entonces, el pasivo ahí se activa y se coloca como una resistencia, ¿no? Pero no es que el pasivo va a empujar al otro lado, no, jamás. Es una resistencia que se va a oponer a la deformación, al otro. Ahora, si vemos el lado de deslizamiento, para poder terminar esta parte, en el deslizamiento tenemos dos cosas. El RR, ¿ok? La resistencia, ¿no? Acá tenemos una fuerza que es una fuerza horizontal. Es decir, que acá, aparte de tener esas dos, acá tenemos una fuerza horizontal. Para poder terminar la clase de hoy día, por favor, a ver. Una fuerza horizontal. Esta y nos vamos. Entonces, tengo una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal tiene que ser resistida por alguien. ¿Y quién va a ser ese alguien? Acá lo voy a colocar. Como llevo ese murito, acá abajo. Deslizamiento. Es decir, acá va a haber una fuerza horizontal. ¿Ok? Y como hay una fuerza horizontal, se va a activar abajo una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. ¿Y quién es esta fuerza? Es la fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Cuando no hay necesidad de usar un diente, decimos, esta fuerza de fricción se va a calcular como quién, como un tau de fricción, de esta manera, que aparece ahí, por el RT. Ese RT, ¿quién va a ser igual? Vas a ver que dice que es un C multiplicado por un B, que es la carga vertical, multiplicado por la tangente, y esa tangente es el mu, y ese mu es el coeficiente de fricción. Entonces acá decimos, acá hay un mu, y a eso le voy a llamar el coeficiente de fricción, que se coloca como mu,
que se puede trabajar como si fuera la tangente del ángulo de fricción. ¿Ok? Entonces, este coeficiente de fricción se quedaría así. C por B por U y eso por el mu, ¿no? Que será el valor. Este C que vemos acá es 1 para concretos vaciados in situ. In situ. O sea, vaciado en campo. Vaciados en campo, le coloco. Y el B es la carga vertical. O sea, el B es la carga vertical. ¿Sí? Y este tau generalmente es 1. Es 1. Entonces, finalmente, diríamos lo siguiente. Esta fuerza de fricción, en pocas palabras, simplemente sería un tau que es 1, el C es 1 por la carga vertical y por el mu, que es el coeficiente de fricción. Ahora, esto de acá debería ser mayor que la carga horizontal. ¿Ok? Entonces diríamos, pero si se da, si H o si la fuerza de fricción es menor que la carga horizontal, entonces usamos un diente. ¿Qué es el diente? Que se va a usar en ese caso acá abajo. Un diente. ¿Para qué se usa ese diente? Para que en él se oponga, es aquel mono, en él se oponga un pasivo. Oh, perdón, al revés sería. Esta es la fuerza de fricción. Ahora esto de acá, va a ser así, así. Aquí está la fuerza de fricción. ¿Para qué usamos esto? Para que acá se ponga un pasivo. Entonces diríamos, entonces usamos un diente. ¿Y ese diente quién va a ser? Va a ser un empuje pasivo. Un K pasivo. Entonces ahí diríamos, ahí sí, la resultante resistente, la resistencia factorada, va a ser a esta fuerza de fricción, que es el phi RT. Ok, esto de acá es 1. Esto de acá es el R tau. Ok, a esta fuerza de fricción, más el phi de EP por el R de EP. Eso de ahí. El phi de EP por el R de EP. Eso está en el artículo 10.6.3.4. A ver, lo vamos a ver. Y para encontrarlo. A ver. Ese es el 9. Ese es el... A ver, un momento. Falta un poquito. Falta unos cuantos. A ver. Vamos a ver. Acá. 10.6.3.4. Acá están los fees, los factores fees que estamos viendo acá. Acá también lo tengo. Acá los dejé para que ustedes puedan observarlo. Ok, ¿cómo se calcula? Bajamos por acá. 6.3.
Ya. Acá está cómo se calcula los tipos de la capacidad portante del suelo, los valores, ¿no? La parte técnica de la norma. Seguimos bajando. Estas figuras son muy interesantes. A ver, seguimos bajando. 10.6.3. Acá está. Falla por deslizamiento, ¿no? Entonces es el REP. Ese es el que es el pasivo. Ese REP es lo que está acá. Entonces mejor acá consideramos eso. Acá sería el REP. Que en verdad está dibujadito, está dibujado atrás. Ahí está, el REP. Ese va, esa fuerza, ¿no? Que es del pasivo, de la carga pasiva. Entonces, acá ves, ¿no? Resistencia a factor pasiva, ¿no? Y resistencia pasiva del suelo. Ok, acá está el RT, cómo se calcula como C por B por la tangente de phi, ¿no? El ángulo de fricción, 1, concretos baseados en situ, y otros son prefabricados, la carga vertical total, entonces serían esos valores. Entonces, ahora sí, el RP sería lo que es el caso con dientes, ¿no? Cuando tenemos un diente un diente, ahí se considera eso, ¿no? Entonces, ahí sería así, de esa manera. El R sería la fuerza más el phi. Es el REP. Pero este RP, bueno, lo podemos observar de acá, ¿no? De la figura. ¿Cómo se calcularía? Como K por gamma, ¿no? K por gamma por H, la semisuma de estos dos, la semisuma de estos dos por la altura, ¿no? Así nomás se calcularía. Entonces, a ver. Y eso ahí sí deberíamos decir, ¿no? Entonces perdón, que el RR tiene que ser mayor que la fuerza horizontal, ¿no? En donde este REP sería un medio de quién. Acá sería del K pasivo por el gamma del terreno por el H. El H arriba, el H abajo, que sería dos veces el H más el H del diente. Este H de acá es el H pasivo, ¿no? Más el H del diente. Y eso multiplicado por quién tiene que estar, multiplicado por el H del diente. No se tendría esa fuerza. Ahora, el phi EP, este phi EP se considera 0.5. ¿Ok? Eso debe estar por acá. Aquí está, ¿no? El phi EP en esta norma, en esta tabla se dice, para deslizamiento se considera que este valor es 0.5. ¿Ok? 0.5. Entonces, de esa manera sí verificamos tanto lo que es el volteo y el deslizamiento. Continuamos en la siguiente clase, ¿ok? Eso sería todo por hoy y nos vemos. Profe, Ingeniero, Sí, ¿lo podrían subir las clases, Sige? Los apuntes. ya, voy a subirlos. ok, ingeniero, una pregunta. Eh, digamos que verifico lo de la estabilidad y luego el diseño por resistencia, pero Ujú. ¿existe un parámetro para verificar a nivel de rigidez de un estribo? Es decir, eh, como yo puedo obtener cuánto se desplaza en la corona, ¿existirá algún parámetro en el esto que me diga, a pesar que pase todas las verificaciones, pero por rigidez no me pase? O sea, hay una especie de un drift.
Una deformación. Sí, podrías calcular una deformación, o sea, son así, ecuaciones sencillas, ¿no? Podrías calcular la deformación en la punta, en la corona Sí, sí, podrías calcular la deformación, o sea, asumiendo Ok, que es empotrado abajo, calculas cuánto el, cuánto sería la deflexión por carga, por una carga así, ¿no? Esta deflexión, ¿no? claro, pero el astro te dice cuál es el umbral. Sí, 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 yo creo que se dice. Déjame buscarlo, no tengo ahorita en la mente, no lo acuerdo, pero sí, sí. Si no tiene el astro, hay otras normas también que consideran acá una deflexión, hasta por proceso constructivo, ¿no? Te dicen hay una máxima, ¿no? Creo que es H de 300, no recuerdo bien acá cuánto es, pero sí era H entre 300, algo así, pero el astro no te exige necesariamente que cumplas esto, lo que te pide es, cuando veamos nosotros ahorita el diseño, cuando veamos el diseño, ahí te va a pedir, igual que en el otro, ¿no? El acero, el acero por distribución, perdón, lo que es el acero de refuerzo, ¿ok? En el muro y para verificar agrietamiento, ¿no? O sea, tú sabes, si tú logras verificar agrietamiento es porque estás en adecuadas condiciones de servicio, ¿no? Entonces ahí en el hashtag hay una revisión de fisuración por armadura, en donde vas a calcular que el espaciamiento sea el adecuado ¿no? Y se controla el agrietamiento en el muro, ¿no? Y eso son en condiciones de servicio. De ¿Ok? Con eso acuerdo. estaríamos bien. Sí, profe, otra consulta más de criterio. Cuando ha establecido usted el cálculo de la aceleración en el tablero, eh, si bien ha colocado el PGA, el FPGA por el PGA, pero realmente es así o debería yo esperar una amplificación dinámica, digamos, que tuviera el estribo, es decir, como una comparación con la E030, ¿no? El factor C, El factor C que dices tú. No, 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 no. porque Eso usted ha acá multiplicado un S por Z, o sea, tengo una aceleración en la base del estribo, pero yo Ujú. quiero una aceleración en el tablero, ¿no? Claro, en el tablero. Eso está en función por el periodo, cómo modifica el periodo del elemento. No, no, acá no hay C. Eso sería lo que es que estas son masas adheridas al suelo, acuérdate. Son elementos adheridos al suelo, se van a mover con el suelo. No están sobre el suelo, ¿no? Son elementos adheridos al suelo. Y ya, pero en realidad sí está sobre el suelo, ¿no? ¿O no? ¿Perdón? O sea, en realidad sí está sobre el suelo. No, están, claro, están dentro del suelo, pues, ¿no? O sea, hay una masa de suelo que se va a mover y esa masa de suelo corresponde a una aceleración, o sea, tú mides con esa aceleración del suelo. En cambio, en el otro te cambia porque es una estructura grande sobre el suelo, ¿no? Sobre el suelo. Acá tienes una estructura que está en el suelo, o sea, por eso te dicen simplemente multiplicarlo por el factor de sitio y el PGA. Ok. Profe, cuando yo decida, o sea, ¿cuál es el límite para considerar un estribo en cantilever? O sea, ¿hasta qué altura suelen considerar o suele considerar usted para cambiar a otra tipología después, ¿no? 8, 7, 8 metros. Luego tendrías que utilizar muros con contrafuertes, ¿no? Pero 7, Pero, 8 metros. Ya 10 metros sería un muro contrafuerte, más o menos. Podrías hacer un muro en cantilever hasta 10 metros, pero podrías verificar y si fuera más eficiente hacerlo con contrafuertes. ¿y hay una recomendación eso en el ASTO o eso siempre es experiencia suya? Es experiencia, ¿no? En los libros, vas a ver en varios libros, ¿no? Que te indican. El ASTO que tiene bastantes criterios que cumplir, ¿no? Pero esos son ya criterios que se trabajan ya desde años anteriores, ¿no? Con lo que te digo para hacer los contrafuertes. Para el predimensionamiento también no es el Ashton, ¿no? Son criterios que se usan ya generalmente en experiencia, en los libros, en los handbooks. Hay unos handbooks ahí que son manuales de concreto, en donde te da predimensionamientos, ¿no?
y factores de predimensionamiento para elementos como muros, como alcantarillas, así. Ok, profe, y además del libro del ingeniero Arturo Rodríguez, ¿qué otro libro usted en español conoce y nos podría recomendar? Y Monterola, español. Sí, ahí tengo varios Monterol. libros. Voy a pasar. Un favor, pues, profesor, dijo que nos pasaría. Jeje. Sí, 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 te voy a compartir. Siempre lo comparto, es que lo comparto generalmente al final de clase, ya, los últimos, porque tengo que ponerme a buscar todos los libros que tengo y lo voy subiendo. Pero tengo muy Si, buenos libros, ¿eh? si se le complica subir a la página que tiene creada, al Drive nos podría enviar, pues. Ya, ok, está bien, chicos. Ya, listo, profe. No le quito más tiempo, gracias. Nos vemos, cuídense, hasta luego.